Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos ahora a la siguiente configuración, que es la configuración amplificadora sumadora. Para este circuito tenemos la siguiente estructura. Tenemos aquí nuestro amplificador operacional, donde la entrada inversora va a tierra, y la idea del sumador pues es sumar varios voltajes. En este caso vamos a considerar 3 voltajes. Entonces vamos a considerar que tenemos, pues por ejemplo, aquí un voltaje 1. Vamos a considerar que tenemos un voltaje 2. Vamos a considerar que tenemos un voltaje 3. ¿Sale? Pues para cada uno vamos a elegir una resistencia de este tipo. ¿Sale? Entonces aquí conectamos este aquí. Este lo conectamos aquí y este lo conectamos aquí. Bien, a cada uno le asignamos un número. Por ejemplo, este es R1, este es R2, este es R3, ¿vale? Y acá su típica resistencia de feedback para darnos nuestra salida de cero. Bien, toda la idea de este circuito es que sume precisamente voltaje 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a obtener cuánto vale V0. Recuerda, usamos las dos suposiciones, las cuales dice la suposición número 1 que la corriente en el inversor es igual a la corriente en el sumador, perdón, en el no inversor, y este es 0, si no hay consumo de corriente. 2, que gracias al feedback que existe ahí, el voltaje en más es igual al voltaje en menos. Bien, con esas dos suposiciones y con lo que sabemos lo básico de análisis de circuitos, pues vamos a determinar cuánto vale V0. Bien. Al igual que lo estamos haciendo en todos los ejemplos anteriores, vamos a analizar aquí este nodo que le vamos a llamar voltaje en A, voltaje en X, como gustes. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dibujar corrientes, ¿no? Imagínate que el voltaje 1 emite una corriente que va en esta dirección, vamos a llamarle corriente 1, y hacemos lo mismo con los demás voltajes, ¿no? Una corriente 2, una corriente 3. ¿Vale? Y ahora para cambiar las cosas, da igual, vamos a suponer que ahora la salida envía una corriente por aquí. Corriente 0. ¿Vale? Nada más para variar los ejercicios. Bien, y ven que es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un análisis de nodo. ¿De acuerdo? Donde dijimos que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. En este caso, ve el dibujo, todas las flechitas están apuntando hacia el nodo, todos están entrando y ninguna está saliendo, ¿están de acuerdo? Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo quedaría? Quedaría que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, es igual a la corriente de salida, esto es igual con 0. ¿Bien? Determinamos por la ley de Ohm cuánto vale la corriente 1. La corriente 1, recuerda que es el lado izquierdo menos el lazo derecho entre la resistencia que recorrió, o bien, como me gusta decir, voltaje donde nace menos voltaje donde termina. La corriente 1, por ejemplo, nace aquí en B1, termina aquí, que sería el voltaje en A, y recorrió la resistencia R1. Hacemos lo propio con R2. R2, fíjate, donde nace en B2, donde termina en BA, ¿y qué resistencia recorrió? Pues R2. Y la corriente 3 nace en B3, muere en BA y recorre la resistencia R3. Lo propio con I0, fíjate. I0 nace en B0, termina en BA y recorre RF. Y esto es igual a 0. ¿Bien? Ok. Después, en este punto hay que saber cuánto vale VA. Para saber cuánto VA, pues bueno, usamos la segunda suposición, que dice que el voltaje en más es igual al voltaje en menos. ¿Cuánto es el voltaje en más? El voltaje en más, pues fíjate, estamos midiendo la Tierra. Por lo tanto, se sabe que el voltaje en menos va a ser 0. ¿Sí? Pero voltaje en menos, ¿quién es? Pues es este, ¿no? Pero este es el mismo nodo, es el mismo punto porque estamos hablando del mismo cable. Por lo tanto, este es igual a VA. ¿De acuerdo? Entonces VA es igual a 0.
¿Qué significa esto? Pues que en esta ecuación se elimina, o sea, se hace 0, se hace 0, se hace 0, y esto se hace 0. Por lo tanto, tenemos una simplificación de la ecuación a lo siguiente: B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 más B0 sobre RF igual a 0. Recuerda que el objetivo de todo esto es encontrar una ecuación para B0. Por lo tanto, hay que despejar B0. Si despejamos B0, vamos a hacerlo por pasos. Es todas estas que están aquí, las pasamos para el lado derecho, van a pasar con signo negativo, ¿no? Menos B1 R1, menos B2 R2, menos B3 sobre R3. ¿Sale? De aquí saco factor común el negativo. Y me va a quedar que es menos B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. ¿Vale? Ya está. Despejo a B0, es decir, RF que está dividiendo lo paso multiplicando. Entonces me va a quedar que B0 es igual a menos RF por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. ¿Vale? Podemos hacer una suposición. Vamos a suponer, o nosotros forzar, también se podría decir, que R1 sea igual a R2, sea igual a R3, y a todas esas, como son iguales, les voy a llamar resistencia R genérica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ¿qué me quedaría? Me quedaría B0 es igual a menos RF dividido, multiplicado por B1 sobre R mayúscula, más B2 sobre R, ya que es la misma, más B3 sobre R. Es decir, con esto queremos decir que R1, R2 y R3 yo las escojo como iguales. Es decir, como 10 kilómetros, por ejemplo. 10, 10 y 10. Entonces, si tenemos 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros, lo podemos sacar como factor común, ¿no? Entonces, vamos a obtener la siguiente expresión. Menos RF sobre R por B1 más B2 más B3. ¿Vale? Entonces, esta sería la expresión de mi circuito. ¿Y por qué se llama sumador? Pues aquí tú lo puedes ver. ¿Vale? Estamos sumando los voltajes B1, B2, B3. ¿Por qué se le llama inversor? Pues bueno, pues aquí está, mira, el negativo. ¿Va? Y aparte tiene ganancia. ¿Cuál es su ganancia? La ganancia es precisamente RF sobre R. Donde R, fíjate, R viene de suponer que R1 es igual a R2, es igual a R3, ¿vale? Que son iguales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, imagínate que yo quiero, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Yo quiero sumar el voltaje V1 que vale 5 volts, el voltaje 2 que vale 1 volt y el voltaje 3 que vale menos 7 volts. Y no quiero amplificar, no amplificar. Es decir, quiero mantener la ganancia en 1. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Sale? Es posible, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero sumar esos voltajes. La desventaja es que pues se va a invertir. Pero bueno, eso le podemos poner un inversor a la salida y ya vamos a tener el valor correcto. ¿Va? Entonces, ¿cómo debería de elegir a RF y a R mayúscula? Bueno, pues nada más hay que jugar con la ganancia. Dijimos que era RF sobre R. ¿Vale? La ganancia es 1. Por lo tanto, dice que RF sobre R es igual a 1. Esto implica que RF sea igual a R. ¿Qué significa? Que si yo lo escojo como 10 kiloohms, todo lo debería de elegir como 10 kiloohms. ¿Por qué? Porque recuerda que R viene de elegir R1, R2 y R3 como 10 kilos. Bien, entonces yo dibujo mi circuito. Aquí B1 vale 5 volts, B2 vale 1 volt, B3 vale menos 7 volts. ¿Sale? ¿Cómo debo de elegir mis ganancias, mis resistencias? Pues debido a los cálculos, las debo de elegir iguales. ¿Sale? Para no tener una amplificación, esta vamos a suponer que es 10K. Bueno, vamos a ponerle con color rojo. Let me change. 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. ¿Vale? Yo quiero nada más sumar estos voltajes,
pero no amplificarlos. Entonces el resultado aquí va a ser 5 más 1 sería 6, menos 7 serían menos 1, ¿no? Pero como está invertido, aquí nos va a dar 1 volt a la salida. ¿Sale? Entonces, esto sería el sumador, pero suma los voltajes, pero te invierte el signo. Si tú quieres que te dé el resultado correcto, pues aquí le debes meter una etapa inversora, ¿no? Es decir, una de acá. Déjame ver si cabe por aquí. Una etapa así, ¿no? Una etapa inversora, y aquí te daría V0 menos 1 volt. ¿Sale? Si tú los eliges nuevamente con las resistencias iguales, no va a amplificar, no va a hacer nada, solamente te va a cambiar el signo. ¿De acuerdo? Listo. Pues entonces este sería el diagrama para hacer un sumador de señales en este punto inversor y con esta etapa no inversora. ¿Sale? Por supuesto está el amplificador sumador no inversor. Te sugiero que lo revises, está por ahí en los libros o en algunas páginas de internet, ¿vale? Pero bueno, en la siguiente video vamos a ver una simulación